el estado en el que se encuentra el Banco Provincia y el estado de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, gracias por estas precisiones. Muchas gracias. Cambiamos de tema, nos vamos a Argentina en el mundo de Alberto Fernández. Hay alternativas entre condenar abierta y decididamente el golpe de Estado en Bolivia y callar o ser más tenue en relación a la situación de Venezuela. Vamos a hablar con la politóloga Mariana Altieri. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantada, gracias por la invitación. Bueno, es profesora Mariana de la Universidad de la Defensa Nacional y especialista en estrategia y geopolítica. Además, hace muy pocos días presentaron en sociedad, junto a otros colegas, la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior, un think tank que algunos definen cercano a algunas ideas de Alberto Fernández. ¿Esto es así? En realidad, la idea de la presentación de la Fundación tiene que ver con generar ámbitos abiertos para el debate. Sí es cierto que hay algunas posturas y análisis que evaluamos más cercanas a lo que se espera que sea una gestión de Alberto Fernández, de lo que viene haciendo la política exterior de Cambiemos. Pero la propuesta de una fundación en realidad tiene que ver, y retomo un poco la pregunta, ¿no? Bueno, la política exterior de Alberto Fernández, es cierto, la política exterior del presidente como cabeza del gobierno, pero el gran desafío que tenemos es que la política exterior que lleva adelante la Argentina, si se piensa en términos estratégicos, esté consensuada con el resto de los actores políticos, académicos, sociales también. La política exterior no es otra cosa que la otra cara de una política nacional de desarrollo, y de esa forma se piensa la inserción en el mundo. Entonces, ahora, Mariana, se dio difícil esa cohesión de posicionamientos para construir una política de Estado en términos internacionales. Por ejemplo, en la declaración en el Congreso, que se discutió en el Congreso, sobre si lo de Bolivia era un golpe de Estado o no. ¿Encontrás contradicciones entre decididamente cuestionar a lo sucedido en Bolivia como golpe de Estado, definirlo como golpe de Estado, pero tener más problemas a la hora de condenar a Venezuela como una dictadura? No necesariamente, pero porque hay algo que tiene que ver con defender el Estado de Derecho, que creo que es clave para Argentina, y obviamente también en función de nuestra propia historia. Hay algunas cosas que no podemos dejar pasar. La clave en Bolivia tiene que ver con que las Fuerzas Armadas sean aquellas que le piden la renuncia al presidente. Ahí es donde, desde una institucionalidad, es importante que poder separar las aguas y la vulneración del quiebre del orden institucional, por decirle de alguna manera. Más allá de eso, para analizar Venezuela, que es otro gran tema, no me parece que la postura de Alberto sea tibia, me parece interesante. Hay que ver qué hace, ¿no? Todavía no es presidente, cómo desarrolla esa política. Pero sí me parece interesante la idea de hacer una política parecida a la tradición que tienen México y Uruguay, que han tenido una política específica exterior respecto a Venezuela, que tiene que ver con fomentar de alguna manera que la comunidad internacional y sobre todo Latinoamérica, porque es dentro de nuestra región, se hagan cargo de acompañar un proceso que tiene que ser liderado por los propios venezolanos, porque efectivamente hay denuncias de derechos humanos, está el informe de Bachelet, todo eso se reconoce, la gravedad de la situación se reconoce, el tema es de qué forma intervenimos y lo que está pasando, digamos, y si se acusa a Venezuela de ahí que hay persecución a los opositores políticos, es exactamente lo que está pasando ahora en Bolivia. Entonces, en realidad las situaciones no son tan distintas, pero en función de la continuidad del orden constitucional y la protección de los ciudadanos. Si no son tan distintas, ¿por qué se decide, se afirma que hubo un golpe en Bolivia, con el que estamos de acuerdo, pero no hay una dictadura en Venezuela? Se rompió el proceso institucional cuando la oposición no pudo participar de la última elección y la asamblea que quedó constituida fue ilegítima. Yo creo que Venezuela está en un momento de mucha debilidad institucional, pero no hubo una ruptura específica de todo el orden, no hubo unas fuerzas militares y de seguridad exigiendo la renuncia del poder político. La política sigue teniendo la conducción de eso, y en ese sentido hay que acompañar... ¿Maduro es un presidente legítimo, de acuerdo con tu experiencia y tu expertise de politóloga experta en cuestiones geopolíticas? Yo considero que es más legítimo que Añez. Pero en todo caso, en función del propio orden y cómo son las normativas específicas de cada uno de los estados. Ahora, yo creo que lo que no está tan cuestionado en términos venezolanos es la institucionalidad. Sí está cuestionado el accionar político, la crisis social y la crisis violenta, que requiere que Latinoamérica y específicamente los gobiernos y están llamando a una solución constitucional, y que en ese sentido tiene que haber
un acuerdo, que hubo algunos casos de acuerdo, porque Bolivia viene hace bastante y tiene momentos cíclicos, ¿no? Mayor violencia, algún acuerdo entre la oposición y el gobierno para llevar adelante una pacificación del país. Eso es lo que necesitamos, que es algo que está empezando a ver en Bolivia, más allá que la situación sigue siendo mucho más conflictiva. ¿En Venezuela no considerás que las elecciones que lo llevan a Maduro al poder, las últimas elecciones, fueron ilegítimas en cuestiones de la institucionalidad democrática de Venezuela? No, no necesariamente, como tampoco lo fueron las bolivianas. Sí es cierto, sí contaron con observaciones internacionales y sí es cierto que me parece que el problema con Venezuela no es el fraude o la institucionalidad, tiene que ver con la necesidad de llegar a un acuerdo. Pero en última instancia, y discúlpame, porque si no a veces uno se pierde, aunque me parece muy, perdón, un paréntesis, me parece muy interesante el nombre de tu programa, la idea de Noticias a Fondo, ¿no? Poder generar un análisis. El problema, en última instancia, en ambos y en el resto de Latinoamérica, la Latinoamérica que estamos viviendo, tiene que ver con la imposibilidad de llegar a acuerdos por parte de los partidos políticos o los actores que representan a la sociedad en su conjunto. La tensión es tan grande que, en último caso, a diferencia de lo que está pasando en Uruguay, donde hay una diferencia mínima y las cosas están muy calmadas, y hay un descreimiento de la propia legitimidad del Estado. Ahora, Mariana, me interesa profundizar esta idea de cuál es el problema de América Latina. Vos señalás que es la falta de acuerdos políticos. ¿No podría uno plantear que es en realidad un problema anterior, que es la falta del respeto a la letra de la ley en términos constitucionales a la hora de que los gobiernos sean elegidos? En el caso de Bolivia, el análisis que muchos analistas internacionales hacen es que hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero hubo un proceso electoral irregular, más allá de la palabra fraude o no, y que inicia en 2016 con la falta de respeto a la palabra del plebiscito del referéndum de 2016 por parte de Evo Morales. Es decir, no hay un piso mínimo que América Latina se tendría que plantear que tiene que ver con respetar la letra de la ley en términos institucionales. Sí, tenemos un problema de crisis muchísimo, es decir, a rajatabla. Tenemos un problema de crisis institucionales, pero creo que ese problema en realidad refleja también un problema de legitimidad, y son ambas cuestiones. ¿Por qué? Porque en todo caso, legalmente, el referéndum que hace Evo tiene una resolución negativa respecto a la modificación de la cláusula, pero después legalmente el Tribunal constitucionalmente elegido, el Tribunal Electoral, lo habilita a presentarse a elecciones. Sí, una decisión muy cuestionada y amañada, ¿no? Según muchos analistas. Una decisión cuestionada, pero que en todo caso, en términos legales, tendríamos que analizarlo. Y que en ese momento la OEA dice que está bien que se presente a elecciones, la oposición lo acepta. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que perdió legitimidad. Entonces hay un ida y vuelta respecto de vulnerar las instituciones que hacen que se pierda legitimidad, pero al mismo tiempo hay un problema anterior que estamos viviendo en América Latina, que tal vez es reflejo de algunas convulsiones del resto del mundo, de los cuales nosotros veníamos relativamente preservados con esta idea de ser zona de paz, con las cláusulas democráticas de Mercosur, de lo que fue UNASUR y demás, que tiene que ver con que hoy por hoy el sistema democrático tal y cual y cómo lo estamos llevando adelante no está pudiendo canalizar institucionalmente un montón de demandas sociales que tampoco se ven representadas necesariamente en los procesos políticos, y eso es lo que está pasando con los estallidos en Chile, en Perú, en Colombia ahora. Sí. Son problemas de distinto orden, ¿no? Uno tiene que ver con el cumplimiento de las instituciones de la democracia, por ejemplo, el respeto del voto del pueblo, y otro tiene que ver con, las demandas de las sociedades que pueden encontrar la calle u otros caminos para expresar esas demandas. Ahora, en términos de injerencia, ¿no? Esta preocupación por no intervenir en los asuntos internos de Venezuela, ¿cómo analizás la visita que hizo el presidente electo Alberto Fernández a Brasil, a Lula, al expresidente Lula Ignacio da Silva en la cárcel, un asunto de política doméstica tan delicado, ¿no?, para Brasil? ¿No se trata eso también de un modo de la injerencia en los asuntos de un Estado? No sé si lo llamaría injerencia, sí, claramente fue una definición de política exterior importante, que tiene que ver con una postura que viene desarrollando Alberto Fernández junto con el Grupo de Puebla, y esto de buscar las garantías respecto del Estado de Derecho y evitar la persecución desde lo que se puede llegar a denominar desde esos sectores el partido judicial contra líderes políticos. Eso es algo que él lleva como bandera y hay que ver
de qué forma nos afectan nuestras relaciones exteriores como país y sobre todo con Brasil, que es nuestro mayor socio comercial. Ahora, en temas de injerencia hay distintos niveles. Es cierto que hay declaraciones fuertes respecto de, bueno, qué debería ser un gobierno hermano o no, que más allá de que uno, digamos, se pueden analizar negativamente o no, es bastante común en términos de los liderazgos internacionales. Pero cuando hablamos de injerencia, a mí me preocupa, por ejemplo, y hablando de Venezuela, la definición de la OEA de convocar al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Por qué? Porque justamente si lo que estamos intentando es pacificar la región, justamente la diferencia entre Bolivia y Venezuela, entre otras cosas, es que el poder político que está a cargo del gobierno, en este caso Nicolás Maduro, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ende, cualquier tipo de intervención que pase de humanitaria a militar, efectivamente generaría aún más violencia y ese es el problema. Claro, ahora quiero volver a ese tema. Bueno. En relación a Brasil, bueno, te planteaba si no era un modo distinto de injerencia por parte de un político que, bueno, además se ha convertido en el presidente electo, ir a visitar a Lula da Silva. Porque vos tu análisis plantea que se trata de una cuestión de valores, ¿no? De dejar muy claro cuál es el posicionamiento del presidente electo en relación a ciertos valores que representa Lula da Silva y de este partido judicial que arbitrariamente lo tendría preso en Brasil. Ahora, en la línea de los valores, ¿no podría plantearse Alberto Fernández como presidente electo la defensa de los derechos humanos a rajatabla y entonces intervenir en la discusión política doméstica venezolana, dada el nivel de violación de derechos humanos demostrado en Venezuela por parte del informe Bachelet? Sí, yo creo que en todo caso eso se hizo. Hay declaraciones respecto de la importancia de reconocer el informe. Nadie desconoce el informe, además de que sería una locura porque es un informe serio y justamente de Michelle Bachelet. Pero ¿se podría esperar una visita a Alberto Fernández a los presos políticos torturados en Venezuela, por ejemplo? Para dejar claro la defensa de esos valores. La defensa de los derechos humanos a rajatabla. Sí, se podría evaluar. Creo que lo de Brasil pasa por otro lado, que tiene que ver con un toma y daca entre los presidentes, y ahora vuelvo a Venezuela. Bolsonaro diciendo, si gana Alberto Fernández, Brasil se va del Mercosur. Creo que es más, en todo caso, una lógica de medirse entre ellos, con la lógica también de la histórica disputa entre Argentina y Brasil por el liderazgo en la región y por los posicionamientos internacionales, y que tiene mucho más que ver con eso, más allá de que es legítimo que Alberto Fernández plantee esta lógica específicamente de persecución a líderes políticos, lo que se entiende así desde el Grupo de Puebla. Porque hay otras, ahora sí se le puede imputar otro tipo de violaciones de derechos humanos que se está reclamando. También y también está el tema de cuestiones de género, violencia de género. El tema del Amazonas en términos ambientales, hay una cantidad de cosas. También se le puede reclamar a Evo Morales eso, ¿no? Sí, es complejo. Y el problema es de qué forma, qué acciones pueden, además de sentar postura, generar más conflictividad o no y acelerar procesos de mayor o menor violencia en Venezuela. Yo lo que entiendo desde acá y todavía no asumió, pero por esta alusión permanente, por la reunión con Manuel López Obrador, con esta alusión permanente a las lógicas y las tradiciones políticas de Uruguay y México, que la política exterior de Alberto va a ser más similar a esa lógica, desde una especie de neutralidad, pero con una fuerte postura de defensa de derechos humanos, pero abogando por una intervención que tenga que ver con dar las garantías para que la cuestión se resuelva internamente, y en este caso sin injerencia. Después siempre las líneas son muy sensibles y hay que ver qué pasa ahora en Bolivia, si efectivamente se llama a elecciones, bueno, con la proscripción o con la no permitiendo que se presente ni Evo ni García Linera. Bueno, es una decisión del Senado, también votada por el MAS, por el partido de Evo Morales, ¿no? Sí, eso es fundamental. Claro, y además dos mujeres. El proyecto de ley fue además impulsado por el MAS en el Senado boliviano. Sí, de hecho. La ley transitorio y excepcional de convocatoria a elecciones sin la participación de Evo Morales. Que se supone que por lo único que existe este gobierno interino, además de por intentar pacificar la situación, que efectivamente no está ocurriendo, digamos, o sea, se siguen acumulando hechos de violencia, muertos y una cierta anarquía de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es muy importante que efectivamente la razón de ser de ese gobierno de transición es llamar a nuevas elecciones que sean entendidas como legítimas, además de legales, por todo el espectro político y por el pueblo boliviano principalmente, y por eso es muy importante que, o sea, no podrían llamarse sin la concurrencia de alguno de los dos, de alguna de las dos fuerzas políticas, y por eso es muy importante que la presidenta del Senado se haya reunido con la presidenta interina
dos mujeres justamente. Eva Copa y Janine Eva Áñez. Copa, con el aval del MAS para poder... Ahora, lo que tenemos que estar muy atentos, y es una responsabilidad también como latinoamericanos y como argentinos, en que ese proceso también se lleve adelante con todas las garantías institucionales posibles. Claro. Mariana, ¿están los politólogos pensando que quizás la definición clásica de golpe de Estado esté teniendo variaciones, dado el cambio de época? Señalabas el peso de las Fuerzas Armadas en Venezuela como garante del poder de Maduro. Sin ese apoyo, Maduro estaría en una situación muy delicada para sostener su poder. ¿Eso no es, de alguna manera, injerencia de las Fuerzas Armadas en las cuestiones políticas de Venezuela? En realidad, las Fuerzas Armadas seguramente haya mitad y mitad, ¿no? Como desafío teórico y analítico para los expertos en geopolítica. Nosotros tenemos, sí, incluso como politólogos en general, para analizar internamente, ¿cuál es el límite entre en qué momento es intervención política y en qué momento es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, que es defender la soberanía y el respeto por el orden institucional, constitucional, Estado de Derecho y demás? En ese sentido, si las fuerzas entienden, después podemos discutir la legitimidad que vos me preguntabas, Santo, de las elecciones. Que la elección fue legítima, lo lógico es que actúen en función de respetar ese orden institucional que está en cabeza, en este caso, de Maduro. Y que el problema en Bolivia es que estaba en cabeza de Evo Morales, más allá de la Pero no estoy comparando con Bolivia, no estoy haciendo comparación con Bolivia, sino la dificultad que tienen algunos académicos, algunos políticos para condenar a Venezuela como dictadura u otros de otro sector para condenar a Bolivia como golpe. Quizá demande volver a pensar esas categorías, la de dictadura de golpe, porque las situaciones se han vuelto todavía más complejas y no se atienen a las definiciones que existían en la década del 70, 80 en América Latina. Sí, tal cual. Y también para repensar algunas cuestiones, incluso la palabra democracia, y si nos sirve, e incluso la palabra dictadura. No necesariamente es lo mismo un gobierno elegido democráticamente que va adquiriendo rasgos autoritarios, donde yo, y esto es una apreciación personal, puedo poner tanto a Maduro como a Bolsonaro, o a Trump inclusive, y a muchos otros en el resto del mundo, que una dictadura en sí misma, por el fundamento de la legitimidad del régimen. Ahora, sí tenemos que repensar un montón de categorías, porque el siglo XXI es distinto, y sobre todo también repensar el rol de las Fuerzas Armadas, porque es cierto que no es posible que el poder político gobierne efectivamente si no le responde el monopolio legítimo de la fuerza, tanto las fuerzas de seguridad como las Fuerzas Armadas. ¿En Venezuela hay un monopolio legítimo de las fuerzas del Estado? Es que el monopolio legítimo tiene que ver con el Estado, y el Estado después en cabeza del gobierno, ¿no? Esa es la legitimidad en términos del Estado. Después tenemos un problema en términos del gobierno. Ahora, no necesariamente, y ese es el problema, son las fuerzas de seguridad las que están generando esa escalada de violencia en Venezuela, sino que lo que hay es grupos armados de ambos lados, un enfrentamiento muy complejo de ser detenido por el poder político, en todo caso, si no es alentado por el poder político. Y el servicio de inteligencia boliviano, ¿no? El SEBIN boliviano, venezolano. Y eso es lo que preocupa enormemente, y por eso creo que, en serio, que la comunidad latinoamericana, sobre todo y la comunidad internacional, tiene que ser firme con Venezuela. Ahora, no a través de un tratado de asistencia recíproca militar, sino promoviendo fuertemente que se cumplan los derechos humanos y, en todo caso, que reconstruir la legitimidad del orden con un nuevo llamado a elecciones. Mariana, ¿crees que se ha ideologizado demasiado los posicionamientos geopolíticos de Argentina de cara a la asunción del presidente electo Alberto Fernández? ¿Se ha dejado de pensar en términos, es decir, esa no injerencia en realidad se ha convertido en una opinión continua sobre esos procesos políticos de otros países? A mí me parece que se había ideologizado antes, sobre todo con Forí. La no declaración de lo de Bolivia como golpe de Estado también tiene que ver con una ideologización. Es algo que no se entiende, la comunidad internacional no entiende de Argentina con nuestra tradición de defensa de derechos humanos, y que generó malestar dentro de la propia Cancillería, las declaraciones de los sindicatos, el mismo Partido Radical. Entonces, el reconocimiento de Guaidó, porque ahí también hay una cierta lógica de
¿no? Bueno, reconocer a la otra parte del conflicto que tanto alienta, que tanto tiene que ver con los intereses argentinos en última instancia también. Pero por eso yo te decía antes que por más que los presidentes y las coaliciones de gobierno tengan sus estilos y sus propias lógicas personales para llevar adelante algunas decisiones, lo que vos me preguntabas de Alberto Lula, yo no sé si es una estrategia de política exterior o tiene que ver con sus propias definiciones respecto de lo que él quiere mostrar al mundo o de medirse con Bolsonaro o su compromiso con Lula. Pero la política exterior, si la pensamos en serio, tiene que poder ser consensuada o por lo menos debatida con el resto de los actores, sobre todo con los actores que vienen haciendo esa política exterior para que en algún momento alguna línea sea de Estado. ¿Qué es lo que tienen otros países? Bueno, ¿qué es lo que se está rompiendo en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Itamaraty venía llevando adelante desde hace años. Nosotros tenemos gente muy formada y muy capaz y muchas ganas de la sociedad civil de dar estos debates. Pero tienen que abrirse los canales. Mariana, está Chile como otro foco y que obliga a la clase política a definirse. ¿Cómo ves ese proceso chileno? Chile es un caso que sorprendió mucho y no debería habernos sorprendido a los que, digamos, seguimos el día a día de algunos procesos o la región. Por esto que yo te decía antes, ¿no? En Latinoamérica como zona de paz no estábamos acostumbrados a que más o menos las cosas estaban calmadas y de repente parece que estalla por todos lados, que estalla en Bolivia, que estalla en Perú, que estalla en Ecuador, ahora Chile, ahora Colombia y uno no sabe a dónde mirar. Estalla distinto con causas específicas y particulares, por supuesto, muy específicas de cada país, pero al mismo tiempo, de alguna manera, y con algunas lógicas comunes que tienen que ver con lo que veníamos conversando antes. En el caso de Chile, Chile era un poco la estrella, ¿no? El modelo estrella de determinadas políticas más vinculadas al libre mercado y demás. Y un poco lo que uno puede pensar es que se fue armando una olla de presión con algunas demandas sociales, pero que lo que agrava el conflicto es la negativa del sector político, sobre todo en cabeza del presidente Piñera, a poder relacionarse y comprender la legitimidad de esos reclamos. Entonces es la negativa a considerar que eran chilenos de buena fe, como dice el presidente, los que se estaban manifestando, lo que lleva a los manifestantes a hacer cada vez más, porque lo que se entiende ahí, a mi entender, es, bueno, la clase política no nos está escuchando. Claro. Que hay algunas posiciones desde Argentina y aún en Chile que demandaban la renuncia de Piñera, que es que un presidente tiene que renunciar cuando la calle masivamente, pero no mayoritariamente, porque la representación se mide en elecciones, demanda su renuncia. No necesariamente tiene que renunciar. Yo creo que en todo caso el dirigente deberá, y el partido de gobierno deberá evaluarlo en función de si está pudiendo resolver la crisis política o no. O sea, que Piñera renuncie tampoco resuelve la crisis política en Chile. El tema es si el paquete de medidas o lo que viene anunciando no está resolviendo la cuestión y si las demandas son tan fuertes que se cree que se requiere otra figura política. El presidente escapa a algo extremo, pero pasa mucho con los cambios de fusiles de los ministerios. Si pierden la legitimidad para negociar y se requiere que haya un cambio en esa legitimidad para poder resolver el conflicto. Mientras él y su partido y efectivamente el resto de los actores comprendan que puede seguir llevando adelante esto, no necesariamente tiene que renunciar. Renunciar no te cambia no te resuelve la crisis. El problema es si efectivamente la reforma constitucional es lo que se está buscando, qué reforma, y que está negociando con actores políticos que son legítimos, pero que no necesariamente son representativos de los sectores que se manifestaron. Mariana, última pregunta. Las democracias de América Latina, democracias jóvenes, la gran mayoría de ellas, tienen una deuda con el respeto a la institucionalidad democrática en términos de, aún en crisis, sostener los gobiernos elegidos legítimamente en votaciones transparentes para que se resuelva con la llegada de un nuevo gobierno en tiempo y forma. En parte sí, pero creo que también, e incluso pensando en el 2001, pensando en toda nuestra historia y en otros momentos de Latinoamérica, también muchas veces ese sistema democrático y las dirigencias sobre todo terminan siendo presionadas en función de que no pudieron dar respuesta política a las demandas sociales. ¿Pero hay salidas anticipadas del poder más legítimas que otras? No sé si una salida anticipada del poder es legítima necesariamente. El tema es la definición, si se rompe el orden institucional o no. Nosotros no tuvimos una ruptura del orden institucional en el 2001, lo que hubo fue un vacío de poder. Ese vacío de poder, a veces, en términos políticos... Algunos analizan que fue por la presión de la calle y una presión orquestada en buena parte, según algunos análisis. Puede ser por la presión, pero en todo caso, si querés volvemos, y Piñera tiene mucha presión, pero no ha perdido la gobernabilidad de Chile, en todo caso. Cuando se pierde la gobernabilidad, en realidad... no es una buena salida política en función de evitar otras salidas.
Pero bueno, en todo caso, si Evo Morales renunció para evitar el derramamiento de sangre y pacificar Bolivia, tampoco eso dio resultado, Claro. porque lo que se desató fue una crisis de falta de conducción política, Claro. incluso de la fuerza. Entonces ahí tenemos un problema que tendremos que debatir, como vos decías. Bueno, Mariana Altieri de Fundación Meridiano, que un grupo de jóvenes profesionales que intentan estar cerca del presidente Alberto Fernández y sus políticas, sus geopolíticas, y asesorarlos con sus perspectivas especializadas. Sí, sobre todo lo que queremos hacer es generar un debate abierto Generar un y en debate todo abierto. caso proponer de política exterior. Y antes que nada te voy a dejar, nosotros lanzamos nuestra propuesta, nuestra iniciativa de política exterior para Argentina, es un cuadernillo que presentamos, así que te voy a dejar una copia. ¿Cómo no? Bueno, y cuando quieras, encantada. Muchísimas gracias, Mariana, por esta conversación. Vamos ahora al Congreso de la Nación y una reunión clave del bloque justicialista